Bienvenidos al resumen semanal de Euronews Hoy, nuestra recopilación de los acontecimientos más importantes de los últimos días. El golpe de Estado en Gabón, la polémica contra el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol o el último proceso penal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, son algunos de los acontecimientos que han ocupado los titulares de esta semana. Pero la invasión rusa de Ucrania continúa siendo el foco de la atención. La contraofensiva ucraniana ha logrado avances significativos en la región de Zaporilla, penetrando en las líneas de defensa rusas. Por otro lado, Rusia ha denunciado el ataque con drones más grande sobre terreno ruso y ha declarado investigar a fondo la muerte del que fuera el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin. La batalla en el frente oriental de Ucrania está alcanzando un punto crucial en la guerra con Rusia. Los expertos afirman que Robotine en el sur y Kupiansk, en Kharkov, siguen siendo puntos clave en la ofensiva. Las tropas ucranianas están bajo constante fuego de drones, pero la misión sigue siendo eliminar el puente terrestre entre Rusia y Crimea y aislar a las fuerzas de Moscú en las áreas ocupadas del sur. El mando ruso es consciente del peligro de un gran avance. Grandes reservas de las Fuerzas Armadas rusas han comenzado a llegar a la zona de Robotine. Pero ninguno de los ejércitos puede funcionar sin municiones y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha dicho a los trabajadores de una planta militar en la región de Tula que establezcan una producción ininterrumpida de 24 horas. Además, Shoigu viajó recientemente a Corea del Norte para intentar convencer a Pyongyang de que venda munición de artillería a Rusia. Cualquier acuerdo armamentístico entre Corea del Norte y Rusia violaría directamente varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguimos vigilando de cerca esta situación e instamos a Corea del Norte a cesar sus negociaciones armamentísticas con Rusia y cumplir con los compromisos públicos que Pyongyang ha contraído de no suministrar ni vender armas a Rusia. Por su parte, Rusia asegura que el ataque con aviones no tripulados del martes por la noche en el aeropuerto de Pskov no quedará impune. Yevgeny Prigozhin, líder de Wagner, ha sido enterrado en secreto en el cementerio de Porojovskoye en San Petersburgo, sin saludos, homenajes orquestales ni honores de Estado. El recinto fue cerrado al público y fuertemente custodiado por decenas de miembros de la Guardia Nacional ante la preocupación de posibles disturbios por parte de los partidarios de Prigozhin. Menos de 50 personas, principalmente familiares y allegados, despidieron a quien hasta hace solo 2 meses era considerado un héroe nacional. Prigozhin, fallecido la semana pasada en un sospechoso accidente aéreo, cayó en desgracia tras la fallida rebelión que sacudió a Vladimir Putin el 23 de junio. Ese día el presidente le tachó de traidor y algunos sospechan que el Kremlin está implicado en su desaparición. El avión transportaba el núcleo del grupo mercenario, ahora decapitado y con pocas probabilidades de suponer una amenaza para Vladimir Putin en un futuro próximo. Un día después del funeral de Yevgeny Prigozhin, en secreto, sembrado de pistas falsas y sin los honores de un héroe nacional, el Kremlin ha anunciado que la catástrofe aérea en la que murió el jefe del grupo Wagner pudo haber sido un crimen intencionado. Mientras investiga el accidente en el que murió la cúpula del grupo de mercenarios, Rusia ha desestimado una posible colaboración internacional en la investigación. Se barajan diferentes versiones, entre las cuales está la posibilidad de que hubiera irregularidades deliberadas. Es decir, que fuera un crimen intencionado. Por lo tanto, vamos a esperar los resultados de la investigación rusa que está llevando a cabo nuestro comité de investigación. El Kremlin rechaza de manera rotunda las acusaciones de la oposición y de políticos occidentales sobre que Putin esté detrás del siniestro en venganza por la rebelión de Prigozhin. La versión de un misil lanzado por error por las baterías antiaéreas rusas aún no ha desaparecido de las redes sociales, aunque las autoridades siguen inclinándose más por una explosión a bordo, un fallo técnico y ahora incluso un crimen intencionado. Escenas de celebración en las calles de Gabón después de que el ejército anunciara que había derrocado al presidente Ali Bongo Ondimba. Un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal a primera hora del miércoles diciendo que habían tomado el poder y que pretendían disolver todas las instituciones de la República. El destino de Bongo, que ha gobernado Gabón desde que tomó el relevo de su padre en 2009, sigue en el aire.
Se encuentra bajo arresto domiciliario. Uno de sus hijos también ha sido detenido. En una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea dijo que el bloque está cada vez más preocupado por la agitación política en la región. Toda esta zona, empezando por la República Centroafricana, Mali, Burkina Faso, ahora Níger, tal vez Gabón, está en una situación muy difícil. Y ciertamente los ministros, hoy los ministros de Defensa y mañana los ministros de Asuntos Exteriores, tienen que reflexionar sobre lo que está pasando allí. El golpe estalló poco después de que se anunciara el resultado de las elecciones presidenciales del fin de semana que devolvieron a Bongo al poder. Pero el país sigue sumido en la incertidumbre. En 2019, una revuelta similar fracasó a los pocos días. Cuba y Florida han luchado duramente toda la semana contra las inundaciones, apagones y derrumbamientos que ha provocado el huracán Idalia. Este comenzó como una tormenta tropical, pero cuando llegó a las costas de Estados Unidos ya se había convertido en un huracán de nivel 3 con vientos de hasta 200 km/h. El expresidente estadounidense Donald Trump se declaró inocente este jueves y dijo que se saltará una audiencia la próxima semana en el caso que lo acusa a él y a otros de intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Esta decisión de renunciar a la comparecencia evita las dramáticas audiencias que han acompañado a los otros 3 casos penales a los que se enfrenta Trump, en los que el expresidente se ha visto obligado en medio de fuertes medidas de seguridad a entrar en una sala de tribunal. Duras condenas para 2 de los cabecillas del ataque al Capitolio. Joe Biggs y Zachary Rehl, líderes del grupo ultraderechista Proud Boys, han sido condenados por la justicia estadounidense a 17 y 15 años de prisión respectivamente, por su participación en los actos del 6 de enero de 2021 en Washington. Aquel día, cerca de 10.000 personas, la mayoría de ellos simpatizantes de Donald Trump, rodearon el Capitolio en señal de protesta. 800 de ellos acabaron entrando en el edificio, dejando 5 muertos y unas imágenes para la historia, que ahora la justicia se encarga de castigar. Trump dijo en la campaña de 2016, podría disparar a un hombre en medio de la Quinta Avenida de Nueva York y la gente seguiría votándome. Y hay algunos estadounidenses que lo harían. Fue un huracán mediático en 2016. En 2023, Donald Trump vuelve a acaparar la atención de la prensa con sus juicios penales y su intención de volver a ganar las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente insiste en su inocencia y acusa a los medios de una caza de brujas en su contra. Esta narrativa parece calar entre sus seguidores, que en vez de darle la espalda se comprometen cada vez más con su causa. Una condena o incluso una simple acusación probablemente le perjudicaría más que ayudarle en las elecciones generales. Sin embargo, en el proceso de primarias el proceso de nominación claramente le ayuda. Está desviando la atención de los otros candidatos. Pero el problema más importante es que decir que Trump está liderando las encuestas significa que los medios están aceptando una narrativa que se refuerza a sí misma. Lo que sucede aquí es que los medios le dan toda la atención a Trump. Si los medios realmente nivelaran el campo de juego en términos de cubrir candidatos y temas, en lugar de tratar esto como un circo con Donald Trump como maestro de ceremonias, entonces podríamos tener un verdadero proceso democrático en lugar de uno en el que los medios efectivamente permitan el intento de Trump de ungirse a sí mismo como el candidato republicano. Y a pesar de que la sombra de Trump no deja de planear sobre los candidatos republicanos y ensombrecer sus programas electorales, hay un amplio entendimiento de que la figura del expresidente sigue siendo clave para ganar las primarias del partido. Bueno, hay una respuesta inmediata con respecto a los candidatos republicanos en su debate el miércoles por la noche en Wisconsin, y porque 6 de 8 dijeron, mira, incluso si es condenado, apoyo que sea presidente. Y eso se debe a que el cálculo político de casi todos los candidatos es que si dices que Trump no debería ocupar el cargo, pierdes cualquier posibilidad de conseguir votantes trumpistas. Y para ser honesto, ese ha sido el fenómeno del Partido Republicano desde que Trump asumió la presidencia en 2016. Sin embargo, fuera de las filas republicanas, el ánimo nacional podría estar apuntando hacia otra dirección. Un gran porcentaje de los ciudadanos estadounidenses dicen que es el momento de pasar la página, tanto para Donald Trump como para Joe Biden.
El 75% de los votantes estadounidenses no quiere que se repita la batalla entre Trump y Biden. El 66% de los republicanos no quiere que se presente de nuevo y un número similar de demócratas tampoco quiere a Biden. Creo que muchos republicanos lo harán, decir que es hora de seguir adelante. El huracán Idalia se degrada a tormenta tropical y continúa su avance por Georgia y las dos Carolinas hacia el Atlántico, donde se espera que llegue este fin de semana. Este jueves Idalia registró vientos de hasta 110 km por hora después de azotar la costa oeste de Florida como huracán de categoría 3, aunque llegó a tener categoría 4 antes de tocar tierra este miércoles. Dejando al menos 2 muertos a su paso, el huracán llegó a producir vientos de 200 km por hora, pero este jueves estos han reducido su velocidad a 110 km por hora. Es el más poderoso de los últimos 125 años. A su paso, muchas personas en zonas costeras fueron evacuadas, pero otras se quedaron en casa. Escuché literalmente mi ventilador apagarse y me dije, vale, se fue la luz, eso va a ser lo peor que nos pase. Entonces abro mi puerta y veo un río afuera. El objetivo ahora es limpiar los escombros y restablecer el suministro eléctrico a los cientos de miles de hogares que han quedado sin red. Mientras tanto, ante la posibilidad de saqueos, los carteles advierten: tú saqueas, nosotros disparamos. Los meteorólogos dicen que una rara superluna azul podría elevar aún más las mareas por encima de los niveles normales, además del impacto destructivo de Idalia. La Organización de Estados Americanos tiene el punto de mira fijado en la violenta convivencia democrática que vive Guatemala. Tras una larga carrera como diplomático, Bernardo Arévalo de León, hijo del primer presidente elegido democráticamente de Guatemala, fue ratificado como el nuevo presidente. Su campaña progresista, basada en la lucha contra la desigualdad, tenía como punto principal acabar con la corrupción en el Estado. Esto le ha provocado el rechazo de las élites con peso e influencia en el país. Finalmente, a pesar de haber sido elegido presidente, las autoridades han decidido suspender su formación, el Partido Semilla, por presuntas irregularidades en su creación. El caos y el desconcierto vuelven a inundar los comicios en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral ratifica los resultados del 20 de agosto y declara ganador de las elecciones presidenciales a Bernardo Arévalo, pero el Registro de Ciudadanos ha decidido cancelar provisionalmente a su formación política, el Partido Semilla. Arévalo, que ha calificado esta decisión de ilegal, ha querido dejar claro que no hay nada que pueda impedir legalmente que tome posesión del cargo el 14 de enero. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial. De manera que la doctora Karin Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Aparte de eso, está esa suspensión del movimiento Semilla, que no tiene relación con nuestra ratificación. El fallo del Registro de Ciudadanos surge por un supuesto caso de firmas falsas que se habría cometido durante la creación del partido. Por el momento, ninguna autoridad ha explicado con exactitud las consecuencias que tendrá la suspensión del Partido Semilla para el presidente electo. La vicepresidenta electa anunció que el equipo jurídico de Semilla presentará un recurso de nulidad para detener la suspensión de la organización política. El Estado de Chile asume por primera vez la búsqueda de los 1.162 desaparecidos durante la dictadura. En vísperas del 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, el presidente del país, Gabriel Boric, lanza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo y una de sus principales promesas de gobierno. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra. Y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. El presidente también ha señalado que el plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.
Un plan que pretende ayudar a las familias de los desaparecidos, quienes se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos durante décadas. La violencia vuelve a adueñarse de Ecuador apenas semanas después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al menos 4 coches bomba y varios motines en cárceles han activado todas las alarmas en el país. El mayor motín ha tenido lugar en Cuenca. Unos 600 policías y militares permanecen desde el miércoles fuera de la prisión. También hubo un intento de motín en un correccional de menores de Quito, la capital, donde los adolescentes provocaron un incendio en el segundo y tercer piso. Por el momento no se han registrado víctimas en ninguno de los 2 motines. Aspirantes, 57 total, de los cuales 7 son policías. Nosotros, como le digo, estamos tomando ya las acciones, está esto en planificación, no quiero anticiparme por temas de seguridad, pero la función nuestra es garantizar la seguridad de ellos y tenemos que hacer las acciones que correspondan para eso. Las autoridades han reportado al menos 4 explosiones por coche bomba y ya hay 10 detenidos. La policía apunta que podría ser una respuesta a las intervenciones que junto a las Fuerzas Armadas está realizando en las prisiones para desarmar a las bandas criminales. Esto explicaría, según las autoridades, que los vehículos de Quito estuviesen dirigidos contra edificios vinculados al SNAI, el departamento estatal encargado del control y administración de las 35 cárceles del país. Antes en este edificio funcionaban la SNAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue en este momento dejado en el lugar a las 20 horas, producto de que hoy se realizaron varios traslados de privados de libertad a otros centros de rehabilitación. Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país alcance la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. La considerada mejor gimnasta de la historia volvió a ampliar su leyenda con su 8º título nacional. A sus 26 años, la estadounidense Simone Biles ha demostrado una vez más su prodigioso talento. Y este año la alfombra roja de la Mostra de Venecia ha quedado marcada por la falta de estrellas, muchas de las cuales han rechazado acudir a esta importante cita del mundo del cine como muestra de apoyo a la huelga de guionistas de Hollywood. La gimnasta estadounidense Simone Biles obtiene otro récord tras lograr su 8º título en el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos. La 4 veces campeona olímpica ganó el domingo otra medalla de oro en la competición nacional que se celebró en San José, con una sólida ventaja sobre Silis Jones, que quedó segunda. Además, lo ha conseguido tras 2 años de descanso. Rompe así el récord que en su día obtuvo Alfred Jokin, sumando 7 en 1933, y que posteriormente fue igualado por la propia Simone Biles. La gimnasta ha obtenido en todo el concurso 118.450 puntos. Los dirigentes territoriales de la Federación Española de Fútbol han acordado por unanimidad solicitar a Luis Rubiales que presente de manera inmediata su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales ha sido criticado por su comportamiento en la final de la Copa del Mundo Femenina al besar en los labios a la jugadora española Jenny Hermoso sin su consentimiento. Cientos de personas se han congregado este lunes en Madrid para mostrar su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión del presidente suspendido provisionalmente. ¡No es un vino! ¡Es una agresión! Exigimos la renovación de los órganos deportivos para que se acomoden a la realidad de nuestros tiempos, para que tengamos políticas igualitarias y feministas y sobre todo estamos trabajando para que nunca más volvamos a ver lo que vimos con Jenny Hermoso. Por tanto, todo el cariño a Jenny. Se acabó, se acabó colectivo y nuestro país es mejor que todo lo que hemos visto estos días. Para apoyar a nuestras campeonas, apoyarlas por su hazaña futbolística, en primer lugar, y por su hazaña de enfrentarse a los abusos machistas. Porque, bueno, esto que ha pasado con Jenny no simplemente es como un hecho aislado, es algo que vivimos en muchos deportes y las mujeres en la vida en general. Entonces, para mí el apoyo era muy importante. La ONU pidió al gobierno y a las autoridades de España que traten el caso Rubiales de manera que se respeten los derechos de todas las mujeres deportistas. Rubiales califica las críticas como una caza de brujas.
Venecia despliega la alfombra roja y se llena de glamour en la inauguración de su famoso festival de cine. Una edición con más sabor italiano y europeo que nunca por una cuestión de principios. Los actores de Hollywood están en huelga desde el mes pasado. El presidente del jurado, el director estadounidense Damien Chazelle, ha expresado su apoyo a la huelga y al cine como arte y no como contenido para alimentar un canal. La 80ª edición del Festival de Venecia arrancó con la película italiana Comandante de la Segunda Guerra Mundial, que sustituyó a Luca, uno de los retos de Nino debido a las continuas huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos. Es un sustituto fuerte, ya que la película encuentra humanidad en los lugares más oscuros, mientras los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial desobedecen sus órdenes y salvan a algunos de sus enemigos. Pero el principal tema de conversación en el Lido sigue siendo la inclusión en el programa de 3 directores polémicos, Roman Polanski, Woody Allen y Luc Besson. Queda por ver cómo son recibidas estas películas que se estrenarán en los próximos días en Venecia. From Venice, David Moricond, Euronews. Llega el equipo de relevo de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas de la misión Crew 7, una tripulación internacional en representación de 4 países, llegaron el domingo a bordo de la nave Dragon Endurance tras 30 horas de viaje y una lenta maniobra de acoplamiento para comenzar 6 meses de trabajo en el laboratorio orbital. Los astronautas Jasmine Mockbailey de la NASA, Andreas Mogensen de la ESA, Satoshi Furukawa de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y Konstantin Borisov de Roscosmos se unen así a la Expedición 69. Hasta que el equipo anterior, el Crew 6, regrese a la Tierra en unos días, 11 tripulantes compartirán espacio a bordo de la estación. Durante su estancia, el equipo de la NASA y SpaceX realizará demostraciones de ciencia y tecnología para prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja. Con esto llegamos al final de la semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos días. Y si desean seguir actualizados, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Como siempre, pasamos al No Comment del día. Esta vez les mostramos la tomatina de Buñol, en España. De nuevo, gracias por vernos. Disfruten del fin de semana.